Este problema consta de un intercambiador de calor. Es de tubos concéntricos. Tengo un tubo interno que transporta etilenglicol a 1.5 kilogramos por segundo y 25 grados Celsius. Y este es transportado hasta una temperatura final que me dicen que es de 40 grados Celsius. El tubo es horizontal de cobre, tengo las propiedades del cobre, conductividad térmica, y el diámetro interior es de 2 centímetros. Este diámetro es de 2 centímetros. Tengo uno exterior de 2.5 centímetros. Entonces el interior es 2, el exterior es 2,5. Me dice que se transporta vapor saturado en la superficie del tubo exterior. Se dice que el vapor saturado está a 110 grados Celsius y se condensa sobre la superficie del tubo con el coeficiente de transferencia de calor en kilowatt por metro cuadrado Kelvin, dado por esta correlación. Esa correlación es otro dato. Ese sería el coeficiente de transferencia de calor externo al tubo, que viene dado por la constante 9.2 entre la temperatura Tg, esta sería la temperatura del vapor, menos la temperatura Tw. Se usa W por la pared, esto es wall, a punto 25. Dice Tw es la temperatura promedio de la pared en el tubo exterior, Tg es la temperatura del vapor saturado. Me dice qué longitud de tubo se debe usar. Tómense las propiedades del etilenglicol como las siguientes. Me dan densidad, me dan Cp, me dan conductividad térmica, me dan viscosidad, que es dinámica, y me dan número de Prandtl, 148.5. Con base a esto, ¿cuál será la longitud que requiero en el intercambiador de calor para que el etilenglicol alcance 40 grados centígrados en su temperatura final? Entonces, lo primero que necesitaríamos es determinar los coeficientes convectivos de transferencia de calor. Tengo una ecuación para el coeficiente convectivo externo del vapor, pero no tengo el valor del coeficiente convectivo interno del etilenglicol. Digamos, si ustedes fuesen a construir una red de resistencias térmicas, tengo la pared del tubo, tengo etilenglicol que está más frío. Aquí se entiende que va a haber un coeficiente convectivo interno. Aquí existe una conductividad térmica de la pared y hay un coeficiente convectivo externo. El coeficiente convectivo externo corresponde a vapor saturado de agua. Entonces la tasa de transferencia de calor viene así. Yo tengo 3 resistencias térmicas, una convectiva. No voy a considerar incrustaciones porque el vapor se encuentra cambiando de fase y el etilenglicol no suele disolver sales, entonces no voy a considerar incrustaciones. Entonces tengo estas 3 resistencias, 2 son convectivas, esta es convectiva, esta es conductiva y esta es convectiva. Entonces requiero determinar la longitud del intercambiador, por lo tanto requiero determinar el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces vamos a hacer una serie de pasos porque yo requiero saber cuánto vale HI y H0. De H0 sí tengo correlación porque es el vapor, pero para la HI, el coeficiente convectivo del etilenglicol, vamos a usar correlaciones de número de Nusselt. Entonces lo primero que voy a hacer es saber si este flujo es laminar o turbulento. Para el régimen de flujo, no sé la velocidad, pero sé flujo másico. Mi flujo másico es 1.5 kilogramos por segundo.
Y bueno, sabemos que para cualquier fluido, flujo másico equivale al producto densidad por volumen, o densidad por flujo volumétrico. Entonces es válido escribir que flujo másico es densidad por el área del tubo. Voy a usar el área interna porque el etilenglicol fluye aquí adentro por la velocidad promedio, ¿no? Si yo de ahí despejo velocidad promedio, voy a obtener el valor puntual de velocidad que me va a servir para determinar número de Reynolds. Entonces, bueno, voy a sustituir la densidad. Ya sé la densidad del etilenglicol, que es 1109 kilogramos por metro cúbico. 1109 kilogramos por metro cúbico. Esa es densidad. Un momento, estamos despejando, ¿verdad? Vamos a poner la fórmula primero. Flujo másico dividido por densidad por área interna. Ahora sí, velocidad promedio sería 1.5 kilogramos por segundo entre 1109 kilogramos por metro cúbico que multiplica el área interior. El área interior es el área del círculo. Como tal la puedo tomar como pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces va a ser pi por el diámetro al cuadrado. El diámetro interno me decía que era de 2 centímetros. Entonces va a ser pi por 0.02 metros al cuadrado entre 4. Ese 4 de el área lo voy a poner acá arriba. Y voy a tener la velocidad promedio. Si esta operación les debe dar 4.35. Y estos son metros por segundo. Entonces esa es la velocidad promedio. Con esa velocidad promedio vamos a calcular el número de Reynolds para saber si el flujo es laminar o turbulento y determinar qué correlación usar. Para número de Nusselt y determinar coeficiente convectivo interno. Ya que sabemos velocidad, entonces hay que calcular el número de Reynolds. Como tal, número de Reynolds se calcula con base a la tabla 8.1 que habíamos comentado. Que bueno, es velocidad promedio por el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico de una tubería circular es el diámetro como tal, entre viscosidad cinemática, o lo puedo calcular en términos de densidad y viscosidad dinámica. Como viene en su tabla, viene velocidad promedio por diámetro entre viscosidad cinemática, pero esto es equivalente a velocidad promedio por diámetro por densidad entre viscosidad dinámica. Entonces, bueno, yo ya tengo todo, nada más hay que sustituir. La velocidad nos dio 4.305, el diámetro es 0.02 metros, densidad es 1109 kilogramos por metro segundo. Y eso entre viscosidad. El problema nos da el valor de viscosidad de 0.01545. Entonces voy a tomar ese 0.01545 kilogramos por metro segundo. Y bueno, esa operación nos va a decir si este régimen es laminar, turbulento o transicional. Entonces, bueno, recordando que si Reynolds es menor a 2300, para tuberías lisas en intercambiadores de calor es flujo laminar. Si Reynolds es mayor a 10.000, es turbulento. Valores intermedios entre 2300 y 10.000
Esto se llama régimen de flujo transicional o de transición. Y bueno, esto sí les debe dar de transición. Debe dar 6000. Si yo tengo reportado 6181, por lo tanto es régimen transicional. Entonces, en régimen transicional y turbulento aplican las mismas correlaciones. En régimen laminar no. Recordando las correlaciones que vimos anteriormente, bueno, estas serían las correlaciones en flujo laminar. El Nusselt es constante si fuera laminar, pero en turbulento o transicional podemos usar esta ecuación de aquí, la ecuación de Colburn, o la ecuación modificada con por Daytus-Boelter. En este caso, bueno, el etilenglicol se está calentando, se está enfriando. Está calentando, ¿no? Entonces, bueno, como es régimen transicional, vamos a usar la ecuación de Daytus-Boelter. Y si para este caso me dice que va de 25, el dato del problema sale a 40 grados Celsius. Entonces voy a usar Daytus-Boelter si el fluido se calienta con n igual a 0.4. Eso me va a dar la correlación de número de Nusselt. Si sustituimos en esa correlación, entonces el número de Nusselt, se entiende que es el Nusselt interno, va a ser 0.023 por el número de Reynolds, 6181, elevado a la 0.8 por el número de Prandtl elevado a la 0.4. Esto porque el etilenglicol se calienta. Bueno, si sustituyen, aquí me faltó el número de Prandtl, tiene un número que era 148.5, si mal no recuerdo. Aquí está. ...148.5 a la 0.4. Eso les debe dar el número de Nusselt interno. Y con ese puedo calcular el coeficiente convectivo interno. Si esto les debe de dar ronda 183.3. Entonces, sí, bueno, entonces repitiendo, la ecuación de Daytus-Boelter es más actual que la de Colburn. Se prefiere usar esta, dado que incluye valores experimentales del fluido, en caso de que se caliente o se enfríe. Bueno, eso vale el número de Nusselt y yo lo puedo usar para calcular coeficiente convectivo de transferencia de calor. Esto sería igual a coeficiente convectivo interno por el diámetro de la tubería entre conductividad térmica de la tubería. De ahí yo puedo despejar el coeficiente convectivo. Entonces, bueno, de aquí vamos a despejar. Si despejo coeficiente convectivo, va a ser conductividad térmica de la tubería entre su diámetro por el número de Nusselt interno. Bueno, ¿cuánto vale la conductividad térmica del cobre? 386 watts por metro Kelvin. Esperen,
Estoy usando el del material, pero debe ser la del fluido. Debe ser la de etilenglicol más bien. No es del sólido, sino del el fluido que está sujeto a convección. Es .253. .253 watts por metro grado Celsius. Y esto lo voy a dividir entre el diámetro de 0.02 metros y lo voy a multiplicar por 183.3. Esa operación me debe de dar el coeficiente convectivo de transferencia de calor interno, el llamado HI. Se entiende que es etilenglicol con una conductividad térmica K. Bueno, les debe de dar 2319 watts por metro cuadrado grado Celsius. Entonces, con este dato ya puedo comenzar a hacer los cálculos de las resistencias. Porque bueno, el objetivo es encontrar la longitud L que asegure que el etilenglicol salga a 40 grados centígrados. Para eso voy a requerir también coeficiente global de transferencia de calor. Ya que tenemos ese valor de coeficiente convectivo interno, puedo plantear la ecuación de Newton de enfriamiento de la siguiente forma. Yo sé que el etilenglicol fue de 25 grados centígrados a 40 grados centígrados. Recuerden que el coeficiente convectivo externo H0 está en términos de la temperatura TW de la pared. Esa no la conozco. Entonces vamos a plantear la ecuación y nos vamos a dar cuenta de que la ecuación tiene dos variables y es posible resolverla de manera iterativa o mediante un método numérico. Ahora, primero voy a calcular la tasa de transferencia de calor del etilenglicol. Como tal, yo tengo flujo másico y tengo su valor de Cp. Sería, bueno, flujo másico del etilenglicol por temperatura de salida menos temperatura de entrada. Ok. Bueno, si le ponemos números, esto sería 1.5 kilogramos por segundo. El Cp me lo dan como dato. El Cp viene como 2428 joules por kilogramo Kelvin. 2428 joules por kilogramo Kelvin por la diferencia de 40 menos 25. Entonces esa tasa de transferencia de calor es constante y la puedo usar para determinar la red de intercambio térmico. Entonces la tasa de transferencia de calor debe dar 54.630. Se elimina kilogramo. Este Kelvin en magnitud se elimina con el Celsius. Me queda joule por segundo. Esos son watts. Entonces esa es la tasa de transferencia de calor a través del sistema. Se entiende que va de afuera hacia adentro, porque el tubo exterior tiene vapor a 110 grados centígrados, el interior tiene etilenglicol a temperatura menor. Esta tasa de transferencia de calor se relaciona con base a la ley de enfriamiento de Newton. Ese valor es la cantidad de calor que perdió el vapor y la cantidad de calor que gana el etilenglicol. Yo puedo igualarlo con la siguiente relación. En la parte externa sería, bueno, H0 por la diferencia de temperaturas por el área externa. La diferencia de temperatura se calcula como la temperatura más alta. Al exterior el intercambiador tiene vapor y el vapor está a la temperatura Tg, ¿no? Menos la temperatura de la pared.
TW sería la temperatura de la pared del intercambiador. Así, ¿no? Esta es la pared. Tengo aquí etilenglicol, tengo aquí vapor de agua condensando. Entonces, como la conductividad térmica de el material metálico del cual está hecho el tubo es muy grande, vamos a hacer la suposición que esa pared de este lado tiene una temperatura TW y de este lado tiene la misma temperatura. Prácticamente es la misma porque la conductividad térmica es muy grande. Entonces aparece de ese lado TW, pero noten que también aparecería del lado del etilenglicol. La tasa de transferencia de calor del lado del etilenglicol, aquí yo tengo HI, aquí H0, es HI por el área interna, por la diferencia de temperaturas. Y bueno, ahí sí es 40 menos 25. Vamos a plantearlo. No, sería TW menos la temperatura promedio del etilenglicol. Noten que el etilenglicol no tiene una temperatura constante. Le voy a llamar T promedio a la temperatura promedio del etilenglicol. Y bueno, esa como tal, yo sí la puedo calcular. 40 más 25 entre 2. Voy a tomar un promedio de 32.5 grados centígrados. 65 entre 2, que es la temperatura promedio. De esta misma ecuación, ¿qué conozco? Podría conocer las áreas A0, A1 o AI. Conozco TG, que es 110 grados centígrados. Conozco T promedio, pero no conozco TW. Además de que en H0 se encuentra TW. Entonces vamos a sustituir los valores para observar cuál es la ecuación. La siguiente parte sería resolver esta ecuación así como la tengo. La vamos a replantear, que es H0 por A0 por temperatura del vapor menos temperatura de la pared. Esto igual a H interna, esto es H interna, por área interna, por la temperatura de la pared del tubo, menos la temperatura promedio. La temperatura promedio sería el promedio de 25 más 40, entre 2. Entonces aquí es T promedio. La idea es de esta ecuación encontrar la TW. Esa me va a servir para calcular las resistencias individuales y me va a servir para calcular el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces yo voy a sustituir H0 con la ecuación, solamente que aquí hay que tener cuidado con las unidades. Las unidades de HI nos dio 2319, pero está en watts. La correlación que me dan para H0 está en kilowatts. Entonces lo que puedo hacer, si estos son watts, es utilizar un factor para convertir a kilowatts. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser sustituir H0, pero en watts. Si 9.2 son kilowatts, lo voy a multiplicar por 1000, ¿no? Para que sean watts. Sería 9200. Yo voy a sustituir H0 como 9200. La correlación es 9200 entre TG menos TW a la 0.25. Sería temperatura del vapor menos TW a la 0.25. El área 0 es el área del intercambiador, el área que está sometida a intercambio de calor, es decir, si mi intercambiador es un tubo, es el área externa o interna de este cilindro, que como tal A0 se calcula como pi por el radio 0 por 2, ¿no? Bueno, recuerden que el área de un cilindro, el área externa, es 2 veces pi
por radio del cilindro por la longitud. Si yo tomo 2 veces radio como diámetro, sería radio por diámetro 0 por longitud, ¿no? Y eso lo voy a multiplicar por TG menos TW. Esta ecuación que puse abajo es el área del intercambiador de calor, pero es el área externa del tubo o también el área interna. No es el área transversal. Y esto va a ser igual a HI. El HI yo lo había calculado con correlaciones de número de Nusselt. Es 2319 en unidades de watts. Voy a poner 2319 watts por metro cuadrado grados Celsius. También por el área interna. El área interna la calculo igual. Entonces sería pi, pero ahora por diámetro interno por longitud, por la diferencia de esas temperaturas. Vamos a anotar la diferencia de temperaturas. Aquí ya no me cabe, pero lo vamos a mover. La diferencia de temperaturas al final sería TW menos T promedio. Entonces de esta ecuación yo puedo simplificar algunos términos, porque noten que mi única variable debería de ser TW. Yo puedo eliminar longitud. De hecho la longitud es lo que me pide el problema. ¿Qué longitud debe tener el intercambiador? Puedo eliminar pi. Diámetro 0 lo conozco, diámetro interno también lo conozco. Entonces vamos a reducir. Yo podría escribir 9200 por D0 entre DI. El DI de acá de la derecha lo voy a colocar aquí dividiendo. Y esto lo voy a multiplicar. Noten que tengo TG menos TW como un numerador aquí elevado a la 1 y como un denominador elevado a la 0.25. Algebraicamente es como si yo tuviera x a la 1 entre x a la 0.25, ¿no? Y esto es x a la 0.75. Entonces aquí sería a la 0.75. Y eso va a ser igual a 2319 watts por metro cuadrado grado centígrado por TW menos T promedio. Ahora, puedo seguir haciendo álgebra. Ya sé que TG vale 110 grados Celsius. Esa es la temperatura del vapor. D0 y DI son conocidos también. Diámetro externo son 2.5 centímetros, el interno son 2 centímetros. Entonces mi única variable sería TW. Si seguimos haciendo álgebra vamos a encontrar una ecuación donde mi única variable sea TW. La diferencia es que no la puedo despejar. La tengo que resolver por un método iterativo o un método numérico o prueba y error. Entonces vamos a sustituir los valores. Si le pongo números, ese 9200 está en watts, entonces voy a eliminarlo con este valor, entre 2319 watts por metro cuadrado grados Celsius. Se supone que esto tenga las mismas unidades. Y luego D0, mi D0 vale 2.5 centímetros. Como este cociente es adimensional, ya no voy a convertir unidades. Centímetros se cancela con centímetros. Si le pusiera algún factor para ponerlo en milímetros o metros, el factor se cancela. Esto lo voy a multiplicar por TG menos TW a la 0.75. Y esto debe ser igual a TW menos T promedio. La T promedio la voy a sustituir numéricamente como 32.5 grados Celsius. Entonces, de esta expresión, también vamos a sustituir TG como 110 para tener solo TW como variable, ¿no? 110 grados Celsius menos TW.
Esta sería mi ecuación a resolver. Entonces la idea sería, si lo voy a resolver por un método de prueba y error, sería, por ejemplo, de aquí despejo TW, lo puedo hacer colocando 32.5 sumando del lado izquierdo, darle valores a TW, evaluar la parte izquierda de la ecuación, donde la parte izquierda de la ecuación sea igual a la parte derecha, ese sería el resultado. Lo que podemos hacer aquí es ir reduciendo algebraicamente, ¿no? Del lado izquierdo 9200 entre 2319 me da aproximadamente 4. Le voy a redondear a 4. Me da 3.97. Ese cociente me da 4. 2.5 entre 2 me da 1.25. 4 por 1.25 sería 5. Entonces voy a redondear la parte izquierda a 5 cerrado. 5 por 110 menos TW a la 0.75. Si yo paso ese 32.5 acá sumando, debe ser igual a TW. Esta sería la función que tengo que resolver. Entonces lo que pueden ir haciendo, si su calculadora no tiene la función solve, denle datos iniciales a TW, valores supuestos, evalúen el lado izquierdo de la función. Cuando ese lado izquierdo de la función les dé TW, ahí se detienen y ese sería el resultado. La respuesta empleando dos métodos numéricos, yo la obtuve mediante Google Colab. Les voy a compartir este código. Bueno, básicamente hay que definir las variables TW, los valores numéricos, TG vale 110, HI valía 2319, T promedio, defino H0 con la misma correlación que ustedes tienen y aquí abajo coloco la ecuación, ¿no? Mi ecuación sería D0 por H0 por TG menos TW igual a HI por DI por TW menos T promedio. La ecuación simplificada sería esta. Entonces, a partir de esa ecuación, aquí yo usé una librería que se llama SymPy. La respuesta me da 86.1. Si 86.1 lo sustituyen aquí, en TW, el lado izquierdo les debe dar igual al lado derecho. Entonces, esa sería una de las formas de resolverlo. Les voy a compartir este cuaderno también. El otro método que les voy a compartir es el método de Newton-Raphson. Yo aquí tengo una calculadora programada para el método de Newton-Raphson. Básicamente, les voy a compartir también este cuaderno, yo lo programé. La idea es venir aquí a la celda número 1, dice ejecutar la celda 1, introducir la variable independiente, introducir la función a resolver, en caso de que quieran recordar el método de Newton-Raphson. Entonces, aquí la exponenciación se pone como doble asterisco. El resto de los operadores aquí están descritos, ¿no? No voy a tardar mucho tiempo. Voy a ejecutar esta celda. Se los voy a compartir. Bueno, yo hice que me pida el símbolo de la variable independiente, le pongo TW. Luego me dice introduce la función a resolver, ¿no? F de TW, pero yo la tengo que poner como igual a 0. Voy a poner la que tenemos aquí abajo, igualada a 0. Sería 5 por 110 menos TW. Eso está elevado a la 0.75. Lo elevo con doble asterisco. Más 32.5 menos TW igual a 0. Entonces le voy a poner más 32.5 menos TW igual a 0. Le voy a dar Enter. El programa lee la función. Aquí me da la función. Esta está igual a 0. Calcula la derivada porque yo requiero esa derivada para el método de Newton-Raphson.
y me da el gráfico de la función. Entonces, bueno, ya que tengo la función introducida, ejecuto la celda 2. Esto es nada más para mostrarles la tabla de Newton-Raphson. Voy a comenzar con una T supuesta. La T supuesta ronda 100 grados centígrados, ¿no? Voy a darle 100. La tolerancia le voy a dar 1 por 10 a la menos 6. Que máximo haga 100 iteraciones, ¿no? Le doy Enter. Y aquí está el código, ¿no? Me da el número de iteraciones, la función a resolver, la derivada. Si quieren recordar cómo funciona el método de Newton-Raphson, bueno, comienzo con una iteración, me da la T supuesta, esa yo la propongo. En la derivada yo sustituyo esa T supuesta, es decir, en esta fórmula, la escribo aquí. En la función, perdón, esta era la función, hay que sustituir en la de arriba, ¿no? La derivada es la que tiene f', yo la sustituyo aquí abajo, la TW, y me da una T calculada. La T calculada se calcula como T supuesta menos la función entre su derivada. Eso me dio 87. Esa 87 es mi nueva T supuesta. Repito hasta que la función da 0. Aquí en cuatro iteraciones da 86.3 más o menos. Esto por el redondeo, ¿no? Yo aquí en lugar de 5 le puse, en lugar de 4.97 le puse 5. Eso cambia la respuesta a 86.3. Si no redondean da 86.1. Pero bueno, es muy pequeño el grado de error. Ese valor lo pueden tomar como el resultado. Aquí voy a ejecutar porque bueno, les voy a mostrar el gráfico de la función, que debería ser este, ¿no? Yo tendría que graficar la función y observar dónde la función corta el eje X. Pero bueno, aquí solamente grafiqué entre menos 10 y 10, entonces no me da todas las soluciones. Si les da en algunas calculadoras valores diferentes es por el valor supuesto. El valor supuesto, tómenlo cercano a los valores del vapor, que está a 110. Por eso yo supuse 100. Bueno, entonces les comparto también esta calculadora, la pueden usar para resolver cualquier función con Newton-Raphson. Entonces, regresando aquí, la respuesta o solución debe ser 86.26 más o menos grados Celsius. Eso vale TW. Con eso ya puedo comenzar a realizar los cálculos. Vamos a continuar entonces. Como me piden la longitud del intercambiador, esta L, yo ya sé la tasa de transferencia de calor que ya calculamos. Yo sé la área interna, la delta T media logarítmica la puedo calcular, pero me falta esto. Recuerden que la longitud está en el área 0. El área 0 es pi por diámetro 0 por longitud. Yo sé todo, excepto longitud, y por ahora no sé U0, pero la puedo calcular. Este es el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces vamos a calcularlo con base a las resistencias. Yo sé que el coeficiente global de transferencia de calor se puede calcular en términos de la resistencia total. Si yo tomo resistencia total igual a la inversa de U0 entre A0, esta es la suma de las resistencias, ¿no? La resistencia convectiva. Si recuerdan, tenemos este diagrama. O sea, uno es como el coeficiente de los dos. El sistema es este, ¿no? Yo tengo una pared del intercambiador. Tengo aquí H interna, H externa, aquí tengo etilenglicol, aquí tengo vapor de agua que está saturado. Entonces el sistema tiene tres resistencias: una resistencia convectiva 1, una conductiva y una resistencia convectiva 2, que sería la externa. Entonces la suma de estas tres resistencias me da la inversa de U0 por A0. Y bueno, la primera, la convectiva 1, sería este término, 1 entre H1 por el área 1,
que es el área interna de este intercambiador. La conductiva es esta, que bueno, esa se da en la pared del intercambiador, que es metálica. Y finalmente la convectiva 2, que está acá a la derecha, se da en el lado del vapor. Yo ya sé cuánto vale HI, ya sé cuánto vale H0, que la puedo calcular porque ya calculé TW. Entonces, yo ya puedo tener definido el lado derecho de la ecuación. Con una restricción, noten que aquí está la L. Tengo que hacer álgebra para esta L de alguna manera eliminarla. O suponer que como el intercambiador está hecho de cobre, podría despreciar esta resistencia. Vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, yo puedo calcular la R total. Esto es igual a la resistencia total en esta red de resistencias térmicas. Conozco todo, entonces lo puedo ir calculando. Las áreas las vamos a sustituir en términos de diámetros. Y aquí voy a usar conductividad del cobre. Sabemos que en la parte del etilenglicol tengo un diámetro interno, en la parte del vapor tengo un diámetro externo. Yo tengo todos esos datos. Bueno, como necesito resistencia total y no sé la longitud, necesito hacer álgebra. Lo que vamos a hacer de esa ecuación de resistencia total es sustituir área interna como 2 veces pi por... Me conviene más en diámetros, ¿no? Era 2 veces pi por radio por longitud, pero me conviene más como diámetro interno por pi por longitud. El área externa sería diámetro externo por pi por longitud. Entonces, si la resistencia total yo la calculo en términos de esas variables, sería 1 entre coeficiente convectivo interno por área interna, lo voy a poner como diámetro interno pi por longitud, ¿no? Nada más. La parte conductiva la voy a poner como logaritmo natural de diámetro externo entre diámetro interno entre 2 veces pi por conductividad térmica del cobre por longitud. Y yo tengo más 1 entre H0. A0 la voy a poner también como diámetro 0 por pi por longitud. Y bueno, ¿están de acuerdo que aquí yo tengo 3 términos de longitud, ¿no? L, L, L. O la inversa de longitud que yo podría factorizar. Entonces, con base a esto yo puedo factorizar L y buscar eliminarlo. Para eliminar L, lo que podemos hacer es igualar esa resistencia con esto, ¿no? Con 1 entre U0 por A0. A0 sería diámetro 0 por pi por longitud, ¿no? Y noten que del lado izquierdo y derecho de la ecuación aparece pi por L. Es decir, cada uno de los términos está afectado por pi por L. Entonces, este y este yo los puedo cancelar. O bien despejen U0. Si despejan U0, ¿qué puedo hacer? Aquí está U0. Si lo despejo, lo puedo colocar multiplicando el lado izquierdo. Y todo lo que está de este lado, es decir, todo este paréntesis, lo puedo colocar dividiendo. Si aquí despejo U0, me quedaría 1 entre D0 por pi por 2 por la inversa de lo que tengo a la izquierda, de 1 entre coeficiente interno por diámetro interno por pi por longitud. No es un 2, esto es longitud, más el logaritmo de la parte conductiva, logaritmo natural de diámetro externo entre interno entre
2pi por K por L más la inversa de H0 por diámetro 0 por pi por L. Ahí ya despejé U0. Yo requiero U0 para saber la longitud del intercambiador. Entonces, del lado izquierdo, este pi por L se cancela con este y con este. Y el diámetro 0 yo lo puedo colocar multiplicando a cada uno de los términos que están aquí en el denominador. Entonces ahí ya despejé diámetro 0. Es mucha álgebra, pero me sirve porque yo no sabía la longitud. Entonces aquí la longitud se cancela. Puedo calcular U0 y sabiendo U0 yo puedo calcular la longitud del intercambiador. Entonces, si multiplican término a término, esta D0 me quedaría dividiendo, ¿no? Yo puedo multiplicarlo aquí, aquí y aquí. De ahí surge esta ecuación. U0 es D0 entre H interna por diámetro interno. El D0 también está aquí, logaritmo natural de diámetro. Aquí en lugar de 2 y 1 debe ser diámetro 0 e interno, ¿no? D0 entre D interno. Entre 2 veces la conductividad del cobre, más 1 entre H0. Ya había calculado HI, la H interna, con correlaciones de número de Nusselt. Pero me faltaba calcular H0, ¿no? Entonces para esto yo necesito H0. Cálculo de H0. H0 yo la calculo con la correlación. La correlación que me da el problema. Que bueno, como tal es la que habíamos escrito aquí, ¿no? 9200 sería 9200 entre TG menos TW a la 0.25. Si le pongo números, sería 9200 entre TG menos TW. TG ya la voy a poner como números. 110, ¿no? Y TW nos dio 86.26 grados Celsius. Y eso lo voy a elevar a la 0.25. Eso me va a dar H0. Si hacen el cálculo, entonces esto les debe dar 4167.9. Las unidades, si retoman la correlación que les da el libro, con 9.2 estaban en kilowatt, pero yo usé 9200. Entonces son watts por metro cuadrado Kelvin. Entonces ese valor son watts por metro cuadrado Kelvin. Y con eso yo ya puedo calcular la U0, el coeficiente global de transferencia de calor. Bueno, lo que sigue es sustituir. Ya tenemos todos los valores, nada más hay que sustituir en U0. Tendría entonces yo que U0 vale la inversa de, voy a poner todo a la menos 1. D0 es en centímetros. Ajá, lo voy a poner como 0.025 metros. Luego, HI ya la teníamos calculada como 2300, ¿no? Acá tengo los valores en el código. HI nos dio HI 2319. Entonces sería 2319 watts por metro cuadrado Kelvin. En magnitud es lo mismo metro cuadrado grado centígrado. El diámetro interno, aquí sería 2, bueno, era un cociente, pude haberlo puesto en centímetros. 0.02 metros. Esa es la primera parte. Al final todo lo voy a elevar a la menos 1. Por eso aquí es 1 entre eso, ¿no? Entonces sería D0 otra vez. 0.025 metros
por logaritmo natural de, aquí sería diámetro externo entre interno. Aquí ya no sería necesario convertir unidades, son 2.5 entre 2. Y eso entre el doble de la conductividad térmica del cobre, porque es la parte conductiva. La parte conductiva lleva cobre, entonces son 386 watts por metro Kelvin. Y voy aquí, 386 watts por metro Kelvin, nada más, más la inversa de H0. Ahí recuerden, ya no va de 0, porque al multiplicar por el D0 de este término, aquí se cancela, ¿no? Entonces nada más 1 entre H0. H0 nos dio 4167.9. Y está en watts por metro cuadrado Kelvin también. Eso, y a todo eso lo voy a elevar a la menos 1, que es lo mismo que obtener la inversa. No olviden este término a la menos 1 o sacarle la inversa a esto para obtener el resultado correcto. Si hacen la operación, a sus compañeras les da 1271.97 y bueno, tiene las mismas unidades, watt por metro cuadrado Kelvin. Ese sería el valor de U0. Numéricamente esto es lo mismo que watt por metro cuadrado grado centígrado, porque en magnitud un Kelvin es igual a un Celsius. Entonces ya tengo U0. Como me piden la longitud del intercambiador y ya tengo U0, hay que recurrir a la ecuación de diseño del intercambiador, sustituir el área interna como pi por diámetro 0L y aquí determinar la delta T media logarítmica. Con eso, determinar longitud, despejar. Vamos ahí. Para longitud, entonces hay que calcular la delta T media logarítmica. Para esto vamos a usar el intercambiador como tal. Entonces, ¿qué fluidos tengo en el intercambiador? Vamos a plantearlo. Si retomo la delta T media logarítmica, recuerden que hay que tomar los extremos del intercambiador. En los extremos calcular el delta T. Digamos, aquí a la izquierda de verde tengo un delta T1, a la derecha tengo un delta T2. La delta T media logarítmica es una forma de promediar las 4 temperaturas. Entonces sería delta T1 menos delta T2 entre el logaritmo natural de delta T1 entre delta T2. Ahora, aquí no es tan importante saber si el intercambiador viene a contraflujo o no, porque me dice que el vapor está condensando, está saturado a temperatura constante. Entonces, digamos, la entrada viene aquí de verde y está a 25 grados centígrados, a esta T, y sale a 40 grados centígrados. Pero la salida, si fuera a contraflujo o si fuera en paralelo, realmente no importa porque yo tengo aquí a 110 y acá también a 110. Entonces voy a tomar los extremos. Puedo tomar un delta T1 de este lado, un delta T2 de este lado. Sería 110 menos 25, 110 menos 40. Y con base a ello determinar la delta T media logarítmica. Vamos a sustituir aquí. Entonces, con base a esto, como estaba cambiando de fase el vapor, asumimos que está a temperatura constante. Para la delta T media logarítmica yo la voy a calcular tomando los extremos. El primer extremo sería el de acá. Es indistinto cuál colocan primero. Si lo colocan al revés les quedaría un signo arriba y un signo abajo que se va a cancelar. Primero voy a poner delta T1, que sería 110 menos 40, menos delta T2,
Vamos a recorrerlo. El delta T2 también es 110 menos 25. Es decir, tomo los extremos, ¿no? Yo tomaría de este lado 110 menos 25, de este lado 110 menos 40, entre logaritmo natural de delta T1 entre delta T2. 110 menos 40 entre 110 menos 25. Si invierten delta T1 del otro lado, les queda aquí 110 menos 25, 110 menos 40, y del lado del logaritmo se invierten también numerador y denominador, entonces les va a dar el mismo valor numérico. La delta T media logarítmica, entonces, si hacen la operación, debe rondar 77. Si yo tengo 77.26 grados Celsius. Esa es la delta T media logarítmica a lo largo del intercambiador. Bueno, se entiende que aquí tengo un tubo interno y acá un tubo externo, ¿no? Si fuese un tubo de un intercambiador de calor. Puede ser tubos concéntricos o puede ser de corazas y tubos. Entonces, esta es la delta T media logarítmica. Como ya tengo tasa de transferencia de calor, ya tengo U0, ya tengo A0 y tengo delta T, de A0 voy a despejar longitud, ¿no? Ya que tengo los valores, nada más hay que sustituir, ¿no? Yo tendría que tasa de transferencia de calor debe ser igual a U0 por A0, lo voy a poner como pi por diámetro externo por longitud, por la delta T media logarítmica, o delta T logarítmica media. De ahí voy a despejar longitud. Longitud sería tasa de transferencia de calor entre U0 por pi por diámetro D0 por delta T logarítmica media. Y ya tengo los datos, nada más hay que ir sustituyendo los valores numéricos. La tasa de transferencia de calor la habíamos calculado con base al etilenglicol. Flujo másico por Cp del etilenglicol por delta T. Y nos había dado 54.630. Ese lo vamos a sustituir. Entonces son 54.630. Debe ser 54.630. Esos son watts. Entre U0. U0 nos dio 1271.97. Estos son watts por metro cuadrado Kelvin. Pi 3.1416. D0, aquí sí lo vamos a tomar en metros, sería el externo de 0.025 metros. Y la delta T media logarítmica nos dio 77.26. Estaba en grados Celsius, pero en magnitud yo sé que un Celsius equivale a un Kelvin. Entonces, si hacen la operación, nos va a dar el resultado de la longitud. Para las unidades, este watt se cancela con este watt, este cuadrado se cancela con este metro, Kelvin se cancela con Kelvin, Celsius con Celsius, pieza dimensional, y me queda la inversa de la inversa de metro, ¿no? Que es metro. Entonces, la respuesta me da en metros. Y bueno, va a ser la longitud de este intercambiador, para el cual la tasa de transferencia de calor hace que el vapor tenga 110 grados de temperatura y el etilenglicol salga a 40 grados Celsius. Entonces aquí la longitud me va a dar en metros. Bueno, vamos a anotar la respuesta entonces, 7.07 metros. Puedo redondear a 7 metros. Entonces yo necesito un intercambiador de 7 metros de largo para que el etilenglicol
en contacto con vapor a 110 grados centígrados salga a 40 grados centígrados. Aquí yo lo que estoy variando realmente es área, porque de esa longitud depende el área de intercambio. Yo sé que el área de intercambio será pi por diámetro por longitud. Entonces, una variable importante de diseño es el área, que la puedo manipular por la longitud, principalmente. Si no quiero cambiar el diámetro. Usualmente en intercambiadores de calor, si yo voy a construir un intercambiador de tubos concéntricos, si tengo un diámetro fijo, la temperatura de salida de la corriente la puedo fijar con la longitud. Esa sería la respuesta.